8 de la noche puntualmente, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a esta edición de AM a través de Noticias Paraguay. En otra jornada de domingo, jornada calurosa, ¿cómo estás, Enrique? Bien, señor, mi saludo a toda la teleaudiencia de Noticias Paraguay. Bueno, hoy tenemos un programa en el que vamos a debatir dos cuestiones muy diferentes. Una tiene que ver con esta comisión de investigación que se ha integrado en torno a el caso Messer en particular en nuestro país. Una comisión de investigación que ha convocado desde el Congreso de la Nación a un exministro de Hacienda, que ha convocado a gente que estuvo en el anterior gobierno, por ejemplo, el ex titular de Seprelat Boidanich, para saber cómo funcionó el esquema paraguayo respecto a el señor Darío Messer en particular. Una comisión que está teniendo avances súper importantes en materia de investigación de por qué nunca se ha detectado nada raro en el caso de los movimientos de plata que hacía este hombre aparentemente para lavar su dinero. ¿Cómo puede ser que Paraguay no haya detectado nada? Y es eso lo que la investigación especial, esta comisión que se creó en el Parlamento, está investigando. Y ya llegó al punto de generar molestia en autoridades o exautoridades del gobierno Horacio Cartes, que hasta un senador del cartismo ha pedido informes y ha criticado duramente a esta comisión. Pero fíjense los avances que ha tenido. Una comisión que tiene, a diferencia de la Fiscalía, la posibilidad de realizar todas sus diligencias y todas sus investigaciones en forma pública. Nosotros estamos enterados de todo lo que están haciendo. Ellos tienen la posibilidad de abrir hipótesis, de opinar libremente sin que haya riesgo de recusaciones o chicanas. Tenemos la posibilidad de seguir atentamente todo lo que se está investigando. Ya se llegó hasta Santiago Peña, por ejemplo, entre los convocados. Ahora se convocó a López Moreira, nada más y nada menos, hombre fuerte del gobierno de Horacio Cartes. Y la pregunta que nos hacemos, y tal vez tengamos hoy una respuesta, ¿Horacio Cartes podría ser llamado a declarar, a ser interrogado por esta comisión, por Querey, por Rodolfo Friedman y tener que dar respuestas públicamente? Finalmente, Horacio Cartes aparentemente va a ir al Congreso, pero para declarar por el caso Messer, no para asumir su banca en particular. Este es el hombre que hasta hoy no hay pistas sobre su paradero, dónde se encuentra, pero lo cierto es que el caso Messer termina evidenciando, no diría la fragilidad del sistema, que en sí es bastante frágil, sino que la forma en la que se puso todo el sistema paraguayo al servicio de una persona que gozaba de algún tipo de inmunidad y que hoy goza de impunidad hasta este instante al menos. Un hombre que se ha servido, que ha usado y abusado nuestro país como para poder generar ganancias y para construir su negocio a partir de esta situación. Es el caso de Messer, del que vamos a hablar en el transcurso de esta noche, y nos va a acompañar para ello el senador Jorge Querey, que tuvo la posibilidad de interrogar en un momento a Santiago Peña en medio de toda esta investigación. Una interrogación que descolocó por momentos al exministro de Hacienda. Sí, totalmente, porque se ha demostrado que este hombre y parte de las operaciones que tardaron, al menos tardaron en levantar operaciones sospechosas, un reporte de operación sospechosa o que no ha levantado luego el reporte, se hicieron con compra de bonos del Tesoro. Y la pregunta es, pero así una persona que tiene antecedentes por una investigación internacional tiene la posibilidad tranquilamente de comprar bonos del Tesoro. ¿Qué tiene que ver Santiago Peña en esta historia? Él era ministro de Hacienda, él estaba encargado de la venta de esos bonos. Y sin mirar la cara del cliente, se vendió sin reportar nada sospechoso. ¿Qué fue lo que pasó allí? Es lo que tuvo que responder el ex ministro de Hacienda. Que además, esta compra de bonos se hizo a través de una empresa que tenía, en la cual el papá del ex ministro de Hacienda, Santiago Peña, tenía cierta participación, utilizando un banco que es de propiedad de Horacio Cartes, el cual el ex ministro de Hacienda es ahora presidente de esa entidad bancaria privada. Además, las declaraciones de Jorge Boidanich, que cayeron en un montón de contradicciones y un montón de excusas respecto a por qué nunca se levantó nada sospechoso, por qué nunca se hizo nada con los indicios que había de un lavado de dinero. Sí, señor, es lo que tiene que ver precisamente con el primer tema del que vamos a hablar esta noche.
el caso Darío Messer con el senador Jorge Querey. Pero también esta noche vamos a hablar de una cuestión que generó polémica a partir de una decisión de la Municipalidad de Asunción a través de su departamento de control, básicamente, de transporte, de su departamento de tránsito. El caso de los nuevos mecanismos de transporte que existen en nuestro país, como MUP, como Uber, que por ahí sondeó en algún momento la chance de llegar a Paraguay, y un operativo encubierto, palabras más, palabras menos, que fue organizado por la municipalidad como para cazar a conductores de Uber que podrían estar cometiendo algún tipo de infracción. El planteamiento que hoy básicamente debatimos es, más que el marco legal en el que se deben mover las plataformas que pretendan operar en nuestro país, más allá del planteamiento en términos legales que tiene competencia la Municipalidad de Asunción, ¿cómo llevar adelante un mecanismo de control? Montando una barrera y a partir del engaño haciendo que vayan cayendo conductores de un servicio que de alguna manera, si tiene éxito, es por la pobre infraestructura en términos de transporte que tenemos en nuestro país y que de alguna manera suple esa falta de calidad por parte del servicio que se presta. O lo que hay que hacer es convocarlos a una mesa de trabajo y decir, señores, estas son las reglas de juego y de esta forma queremos que operen en nuestro país. Totalmente. Y vamos a ver también, así como dice nuestro Zócalo, el hecho de que haya habido tantas iniciativas desde el sector público, desde la administración, hablando en términos muy generales, agarrando ya municipalidad, gobernación, gobierno central, etcétera, etcétera, respecto al transporte público que han sido un fracaso. El Metrobús, veíamos recién las imágenes, el Metrobús fue un fracaso gigantesco que nos costó mucho dinero a todos. El transporte público, los ómnibus. Esta semana hubo un incendio de un ómnibus chatarra y no es el primero ni siquiera del mes, porque en este mes que tiene muy pocos días, ni siquiera llegamos a la mitad todavía, ya hubo un montón de problemas con buses chatarras, manifestaciones, peleas de los choferes, pésimas condiciones, pasajes que suben, que bajan. Lo mismo con los taxis. Hemos hecho un informe aquí en AAM mostrando cómo se puede cometer fraude al cobrar a un pasajero, las precarias condiciones en que funciona el sistema del taxi. Y aparece una iniciativa desde la sociedad, una iniciativa privada con autoexigencias destacables y sin embargo aparentemente se da la sensación de querer de alguna manera truncar esas iniciativas privadas que suplen algo que el Estado nunca pudo cumplir, que es el transporte público eficiente. Y sobre todo por la forma en que se plantean estos controles. La redacción de ese documento desde la Dirección de Tránsito, básicamente lo que evidenciaba era una trampa para que puedan caer los conductores de este servicio conocido como MUP, los movers. Lejos de un planteamiento de debate respecto a las normas que rigen la capital del país con relación a la manera en la que deberían operar. Y en contrapartida, ¿qué tipo de mecanismos de control existen para aquellos servicios de transporte que ya están operando en la capital? Como por ejemplo el servicio de taxi. Hemos invitado a los representantes del sector taxista que han expresado públicamente después de lo que se dio con Uber que creían correctísimo que la municipalidad haga esto. Y nos sorprendía un poco porque la ocasión en la que tuvimos aquí a los taxistas y cuando le preguntábamos qué mecanismos de control tenían que superar ellos como para poder operar en la capital, nos decían los controles son estrictos. ¿Quiénes hacen los controles? Nosotros hacemos los controles. Ustedes mismos, sí, nosotros mismos hacemos los controles de manera aleatoria. Es lo que respondían cuando estaban aquí los representantes del gremio taxista. Los hemos invitado para que vengan hoy. Sin embargo, han dicho que a raíz de la mala experiencia que tuvieron en la última ocasión en la que vinieron, esta vez ya no quisieron venir al programa. Sí, y se pronunciaron, como decías, en la semana, muy de acuerdo ellos. Es más, inclusive el presidente de la APTA nos decía públicamente, sí, yo presioné de alguna manera, yo le dije un montón de cosas a la gente de la municipalidad y ahí ellos sacaron el comunicado, como jactándose de que ellos promovieron esta
esta cacería, por llamar de alguna manera, de los conductores de Moove. Y también vamos a hablar de la regularidad o irregularidad que tuvo el procedimiento de retener a un vehículo de un conductor de Moove por más de 3 días, aparentemente violando un montón de reglamentaciones y de derechos de los conductores en línea general. Así que también vamos a hablar de eso y nos va a estar acompañando una persona ahí que sabe mucho del tema. Nos va a acompañar el doctor Jorge Vasconcelos para hablar de este tema. También el doctor Ramírez Montalbetti, que es el representante jurídico de la Municipalidad de Asunción. Esta es la propuesta para que podamos charlar en esta edición de AAM a través de Noticias Paraguay. Tenemos que hacer la pausa. Ya nos metemos ahora en el caso Darío Messer y esta investigación que está llevando adelante esta Comisión Especial Parlamentaria. Tenemos un material de introducción donde se habla un poco de lo que ya estuvo indagando esta comisión y lo que se viene a partir de nuevas citaciones. Darío Messer, el hermano del alma prófugo de Horacio Cartes. Brasileño y nacionalizado paraguayo. Es sindicado como uno de los cerebros de un esquema de lavado de dinero y evasión de divisas que inició en los años 80 en Brasil y que operó desde Paraguay. El hermano del alma de Horacio Cartes fue imputado por la justicia paraguaya en mayo de este año por los hechos punibles de lavado de dinero y asociación criminal. Y desde entonces se encuentra prófugo. La justicia brasileña lo tiene a Darío Messer como pieza clave y fundamental en el esquema del lavallato, que llegó a superar los $1.000 millones en operaciones ilegales de lavado de dinero y evasión de divisas. Pero ese no fue el único caso resonante en el que el hermano del alma de Cartes se vio involucrado. Ya en el 2005, estuvo en medio del considerado mayor escándalo de lavado de dinero en Brasil, en aquel entonces el caso Banestado. Y la cosa se pone todavía más grave. Messer no solo era buscado por la justicia paraguaya, no solo fue parte de más de un esquema importante de lavado de dinero y evasión de divisas, sino que además compró bonos del mismísimo Estado paraguayo. Pero ¿cómo lo hizo sin activar ninguna alarma financiera? Según los investigadores, mediante el Banco Basa, propiedad de Horacio Cartes y hermano del alma de Darío Messer. El responsable de la investigación, el fiscal René Fernández, confirma que Messer introdujo al Paraguay $2 millones desde paraísos fiscales. En el ámbito parlamentario se conformó una comisión bicameral especial presidida por el senador Rodolfo Friedman para investigar a Darío Messer. Hasta el momento, ya pasaron a declarar ante la comisión el exdirector de la CEPRELAT, Óscar Boidanich, el exministro de Hacienda, Santiago Peña, y el actual titular del Banco Nacional de Fomento, Daniel Correa. Llamativas declaraciones, que más que transparentar, dejaron la sensación de cada uno que pasaba intentaba tirar la pelota hacia otro campo. Óscar Boidanich, exdirector de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero, dijo que la institución en realidad contaba con bajo presupuesto. Reconoció falencias de control y admitió que obtuvo un reporte de operación sospechosa del BNF en el 2015, pero que no derivó el reporte porque consideró que carecía de sustento. Santiago Peña, exministro de Hacienda, dijo que el sistema de control contra el lavado de dinero es débil, pero que funcionó con Darío Messer. ¿Funcionó? Bueno. Sobre los bonos soberanos y cómo pudo ser que Darío Messer los adquiera del Estado, Santiago Peña dijo que como ministro de Hacienda no estaba en conocimiento del origen del dinero con que se compraban los bonos. Y que el Ministerio de Hacienda no tiene forma de controlar quién compra los bonos soberanos. Y mientras unos son llamados a declarar buscando resolver lo que un prófugo causó, el mismo prófugo no tiene otras intenciones
que seguir eludiendo la justicia. Leticia Bóveda, abogada de Darío Messer, dijo que no se presentará ante la justicia porque no tiene las garantías. Y además, calificó a la comisión especial conformada en el Congreso para la investigación como una comisión de la vergüenza. Por el momento pareciera ser que el hermano del alma de Horacio Cartes se salió con la suya. Obtuvo nacionalidad y refugio en Paraguay. Consiguió abrir cuentas personales en bancos privados y públicos. Y como si eso fuera poco, lavó su dinero con bonos del Estado. Negocio redondo. Y uno de los integrantes de esta comisión de investigación es el doctor Jorge Querey del Frente Guazú, quien está con nosotros. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches a ustedes, a la audiencia. Un gusto. Doctor, hasta acá, digamos, la construcción de la investigación del caso Messer, ¿fue complicada o hay suficiente evidencia como para que la solidez de la acusación sea verdaderamente importante? Si bien es cierto el proceso, todavía falta un buen trecho por que caminar. Creo que hay algunas conclusiones y algunos mensajes muy claros que fueron construidos ya en este momento. ¿Cómo cuáles? 1. Constitución de una cuenta corriente en la sucursal de Ciudad del Este en absoluta irregularidad. ¿Cuáles fueron estas irregularidades? Dicho por el señor Jorge Laván, gerente de la sucursal de Ciudad del Este en el año 2012, a fines del 2012, con una constancia de gestión de cédula paraguaya. Un año después recién adquiere una cédula paraguaya. Entonces, a ver, ¿quién se presenta para dar certificado de vida y residencia? Viveros Cartes, ¿verdad? El Juan Pablo Viveros Cartes, ¿verdad? El sobrino del expresidente, ¿verdad? Es decir, cuando cualquiera de nosotros va a tratar de sacar un préstamo, abrir una cuenta corriente, una caja de ahorro, sabemos todas las exigencias que se tienen. Aquí se abrió una cuenta de una manera facilitada. En segundo lugar, desde mediados del 2012 comienzan a venir los flujos de dinero a esa cuenta. Entonces, desde el 2012, creo que hay que manejar dos cuestiones que son muy importantes de diferenciar. Desde el 2012 hasta el 2018, todo el dinero que vino de paraísos fiscales desde el Brasil no despertaron ninguna sospecha. Y cuando uno lee la ley, que es lo que yo hice, porque yo soy médico de profesión, pregunté a los abogados y leí las leyes, ¿cuáles serían causales de un reporte de operación sospechosa? Una cuenta corriente que se abre en la frontera, un ciudadano extranjero que mueve más de $10.000 en cada depósito, que recibe dinero de paraísos fiscales, que traslada recursos desde esa cuenta hacia casas de cambio. Es decir, absolutamente esas 5 son causales de reporte de operación sospechosa. ¿Y en ninguna ocasión se reportó? Hasta ahora, en relación al movimiento financiero, no hubo un solo reporte. En el 2015, y ahí es la diferencia que creo que la gente debe entender, en el 2015 se hace el reporte en relación a los bonos. Quiere decir que todo el otro movimiento financiero y todas las otras causales no fueron nunca razón suficiente para un reporte de operación sospechosa. En el caso de CEPRELAT en particular, que es una de las instituciones dentro de la cadena de reportes que se tenían que hacer, el titular es el mismo. O sea, Voidanich sobrevivió al gobierno de Fernando Lugo, con quien llegó a la secretaría, al gobierno de Federico Franco, al gobierno de Horacio Cartes. Pasaron todos estos presidentes, Voidanich continuó. Pero en el caso de los demás, las demás autoridades, ¿cómo es que Messer consiguió, si bien su amistad, cercanía al poder se da recién durante el último gobierno, el de Horacio Cartes, burlar todos los controles, incluso con autoridades que de por ahí no eran tan cercanas a él?
Yo creo que hay que entender el proceso. En el 2008 vos sabés que entramos a la lista gris de Gafi, del Grupo de Acción Financiera Internacional. Sí. Vinieron una serie de exigencias para el sistema financiero paraguayo y para la banca pública y para el gobierno, obligaciones que debían cumplirse para salir de esa lista gris. A fines del 2011 salimos de la lista gris. A fines del 2011, a tal punto que en el 2012 se ofrece a Paraguay la presidencia pro tempore de Gafilat. O sea, es decir, son señales claras de el hecho de que se introdujeron mejoras. En el 2013 se hace un plan estratégico que tiene rango de convenio internacional con el Grupo de Acción Financiera Internacional y recuperamos en el 2011, 2012 y 2013, recuperamos nuestra adscripción a Gafilat, el grupo Egmont, que es un grupo de inteligencia financiera, ¿verdad? Volvemos a introducir todo el sistema de control de lo que sería el Inforcon del mercado financiero internacional, que se denomina World Check. World Check es la institución, es el Inforcon mundial del ámbito financiero. En todos esos lugares, Darío Messer tenía frondosos antecedentes vinculados desde la década del 90, ya con los problemas de Banestado, lavado de dinero, el tema de los doleiros del cambio, ¿verdad? Del juego del cambio, etcétera, y evasión fiscal, ¿verdad? O sea, Darío Messer fue investigado, es más, su esposa estuvo detenida dentro del marco de la investigación y él, exactamente como ahora, estaba desaparecido y finalmente consigue una medida precautoria que le permite volver a operar y viene y se instala aquí a Paraguay. Esa precariedad documental, que de todos modos no fue un impedimento como para poder abrir una cuenta, como bien comentaba recién, con una constancia de tramitación de una cédula paraguaya. Pero después hay otras irregularidades que se dieron durante todo este tiempo y informes que terminaron siendo cajoneados por parte de la CEPRELAT, que me gustaría en instantes ahondar en detalles. Pero Enrique tiene básicamente un esquema del caso Darío Messer para tratar de poner en contexto qué fue lo que se investigó y qué fue lo que saltó durante este tiempo, Enrique. Así mismo, y lo que está explicando el senador Querey también, vamos a explicar esto a través de una gráfica para que la gente entienda un poco en la línea que está avanzando esta comisión y qué es lo que llama la atención de alguna manera la vista gorda o la complicidad de las autoridades del gobierno de Cartes respecto a las operaciones de Messer. Fíjense, vamos a situarnos primero en el año 2012. Ahí vemos el año 2012, donde está justo nuestro logo en este momento, se ve el 2012. Allí es donde se da esa operación que mencionaba el senador recién. Una operación que se crea en el 2011, las dos empresas, Chai y Matrix. En el 2012 hacen una operación con plata, y me corregirá el senador si me equivoco, con dinero de paraísos fiscales. La banca privada, donde hace la operación, Darío Messer, automáticamente revisa los antecedentes del hombre que está realizando la operación a través de un sistema internacional. Y dice, a ver, Messer, algo sospechoso hay en este hombre que tiene unos antecedentes en el Brasil. Entonces el banco privado, al resultarle algo sospechoso, quién está detrás de las operaciones, automáticamente ya emite un reporte de operación sospechosa a la CEPRELAT. Nos estamos remontando al año 2012. La diferencia está en que la misma operación se hizo en el Banco Nacional de Fomento, sucursal Ciudad del Este, y el BNF no reportó absolutamente nada sospechoso a CEPRELAT. ¿Cómo puede ser que un banco privado sí haya notado algo sospechoso de la misma operación, pero el BNF no emitió nada sospechoso? Pasamos ahora al Banco Nacional de Fomento en su sede central, porque todas estas autoridades fueron llamadas también. Este mismo reporte no tuvo alguna respuesta de auditoría al Banco Nacional de Fomento. Se creó la Superintendencia de Bancos y la Superintendencia crea Intendencia de Prevención de Lavado, Banco Central de Paraguay. Ninguna de estas instituciones, por donde de alguna manera pasa la operación, reporta nada sospechoso y como ya lo había hecho el banco privado en el 2012. Pasa el tiempo, 2015 es donde se dan las operaciones con bonos del Tesoro por parte de Darío Messer. Es allí en el 2015 que el Banco Nacional de Fomento reporta a CEPRELAT algo sospechoso por las operaciones realizadas con bonos del Tesoro, con la plata del Estado paraguayo. CEPRELAT guarda ese reporte
y recién emite al Ministerio Público en el año 2018. Una secretaría que tiene que encargarse de prevenir lavado de dinero, no de castigar el lavado de dinero, lo que hizo fue guardar ese reporte que venía al Banco Nacional de Fomento por 3 años. Pero algo más grave todavía, también hizo lo mismo con este reporte que salió en el año 2012. O sea, desde el 2012 que Seprelat tiene guardado en un cajón un reporte de movimientos sospechosos que estaba realizando un tal Darío Messer buscado o con antecedentes en la justicia brasileña. Operaciones que son de plata que vienen de paraísos fiscales y que cambian el rubro. Una agroganadera invirtiendo millones de dólares en una casa de cambio, una casa de cambio. Y decía, ¿por qué eso? ¿Por qué un hombre que tiene antecedentes de Brasil tiene una operación tan rara de agroganadera pasando? Bueno, entonces esto es algo sospechoso. Las explicaciones que dio Voidanich, el ex titular de Seprelat, era que habitualmente los bancos se lavan nomás luego las manos y emiten nomás luego reportes sin necesidad, o lo que él llamó reportes de lavado de mano, pilatos, como diciendo que muchas veces los reportes no son muy detallados. En algunos casos inclusive decían que se le exige al BNF que los reportes sean como muy detallados para irse sin pasar al Ministerio Público, que el Ministerio Público no tolera informes que no tengan muchos detalles por parte de Seprelat. Un montón de excusas que se dieron desde Seprelat. Lo cierto es que ya había alerta respecto a Messer desde el año 2012, otro 2015 y recién la Fiscalía se enteró en el 2018. Con respecto a esto, senador, quiero preguntarte la explicación que da Voidanich, pero antes, ¿es prerrogativa de Seprelat decir este informe es consistente o este informe no es consistente, este reporto y este guardo cuando recibe una alerta por parte de un banco? La Seprelat recibe muchísimos reportes, ¿sí? Muchísimos reportes. Y la pregunta que nosotros le hicimos al señor Voidanich repetidamente es ¿cómo se establece la priorización de los casos? ¿Cuál es el protocolo con el cual se clasifica? Y él dice que Darío Messer y sus operaciones fueron clasificadas como de riesgo intermedio. Entonces yo le digo, como riesgo intermedio, cuando en el 2012 ya un banco privado y él reporta una operación sospechosa y el argumento de esa operación sospechosa, ¿sabe cuál es? Antecedentes de lavado de dinero en otros países. Entonces yo le pregunto, ¿eso es para una calificación de riesgo intermedio? Un ciudadano brasilero que abre cuentas corrientes, que recibe dinero de paraíso fiscal, de Luxemburgo y de Islas Vírgenes Británicas, recibe. Entonces, esa es la pregunta. Entonces, o está muy mal la clasificación, lo cual no le permite, y en ese momento él tira la pelota a una persona con quien vamos a hablar mañana, que es la señora Raquel Rojas, donde dice, mi jefa de unidad de inteligencia financiera no me reportó nada, entonces yo no puedo estar enterado. Y la señora Raquel Rojas es la que era directora de la unidad de inteligencia financiera y por eso la citamos para conversar mañana con ella. Y el cajoneo por parte de Raquel Rojas, si fuera real lo que menciona Voidanich, ¿ya se dio de aquel primer reporte del 2012 también? Claro, ahí tendremos que ver. A ver, aquí hay una serie de cuestiones. Yo creo que esto es tremendamente importante. En primer lugar, hay causales de punta a punta de investigación, cuando menos, de someter a investigación. No ocurrió. Todas las alarmas fueron desenchufadas. Nosotros los médicos, las alarmas, una pelea es que justamente las alarmas siempre estén bien programadas. ¿Por qué? Porque implica situación crítica de un paciente. Estas alarmas fueron todas apagadas. No respondió la sucursal de Ciudad del Este, no respondió el directorio del Banco Nacional de Fomento, no reportó la gerencia de operaciones, no reportó el encargado de cumplimiento de lavado de dinero, no reportó la superintendencia de banco en sus revisiones de los procesos que tiene que hacer a las diferentes entidades financieras. No sonó ninguna alarma en Seprelat y se arma el desastre
cuando en mayo del 2015 adquiere conocimiento público de esta situación. Y ahí vamos un poquito más adelante. Tiene que haber, eso en Estados Unidos me explicaba un abogado, que existe una figura que se denomina conspiración. Es decir, cuando varios ámbitos e individuos vinculados a un delito, ¿verdad?, dejan por omisión o por complicidad, dejan que ocurre, se produce un delito por esa razón. Lo más cercano aquí, me decía este abogado, lo más próximo a esta concepción es lo que aquí denominamos asociación ilícita para delinquir, ¿verdad? Que no me corresponde a mí ni le corresponde a la comisión calificar eso. Eso en su momento, el reporte nosotros presentaremos al Pleno del Senado y estaremos corriendo traslado a al Ministerio Público si correspondiera, ¿verdad? ¿Ustedes se sintieron satisfechos con la explicación que dio Voidanich al decir que no era una prerrogativa suya, sino que de la Raquel Rojas que fue convocada? ¿O al ser él el titular de la CEPRELAT era imposible abstraerse de su responsabilidad? A ver, en ningún caso el desconocimiento de la ley puede argumentarse como elemento de que uno no cometió un delito, ¿sí? Y en este caso, el fiel cumplimiento de la obligación de la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero era detectar esto. Por lo tanto, creo que no corresponde esa respuesta. Categóricamente no corresponde esa respuesta. Eso con respecto a CEPRELAT. Convocaron también al ex ministro de Hacienda, Santiago Peña. ¿Por qué lo convocaron a Peña? Y básicamente, ¿cuál fue la consistencia de lo expresado por Peña en su defensa? Bueno, inicialmente nosotros tuvimos la información del tema de los bonos, ¿sí? De la adquisición de los bonos por las dos empresas, por Chay, Sociedad Anónima, y por Matrix S.A., ¿verdad? De $4.900.000 cada uno de ellos, ¿sí? Teníamos la información, teníamos lo que dijo Voidanich con respecto a ese punto, etc. Entonces, queríamos preguntarle cómo es el proceso de los bonos, de qué manera, que nos explique eso. En realidad, esa fue la razón de la invitación al exministro Santiago Peña. El inconveniente surge cuando él dice que el Ministerio de Hacienda no tiene ninguna responsabilidad y, sin embargo, la transparencia de todos los procesos financieros, administrativos, los negocios del Estado, etcétera, deben ser garantizados por el Ministerio de Hacienda. Ahí incluso dijo, y hoy estoy en condiciones de decirlo, porque se trató de irresponsable un poco lo que yo había dicho en un momento dado, ¿verdad? Él decía que es imposible que sepamos quiénes fueron los compradores. Nosotros recibimos ya la información tanto de los tenedores de bonos primarios que adquirieron en la bolsa de New York, tanto la lista de los compradores de bonos y los tenedores de bonos primarios de aquí, de los bonos internos de la República del Paraguay que fueron vendidos, ¿verdad? Tenemos ya la lista completa de eso. Es más, la trazabilidad incluso puede hacerse con el mercado secundario. Es decir, vos compraste esos bonos, revendiste esos bonos y sí es posible tener la trazabilidad de esto. No es cierto lo que dijo el ex ministro de Hacienda con respecto a que no es posible saber quiénes son los tenedores de esos bonos. Pero cuando él dice que no es posible saber, ¿dice porque así estaba confeccionado el marco legal de negociación de estos bonos o porque no era de interés del Ministerio de Hacienda saber quiénes eran los compradores de bonos? Está en el marco legal, Santiago. Está en el marco legal. Está en el marco legal. Y eso, la prueba de eso es que se nos responde con un documento público. Como yo siempre digo, la investigación de la comisión es sentido común con alguna asesoría de alguna gente que disponemos. En realidad fue un cuestionario que enviamos al Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Hacienda le adjuntamos las leyes que dicen una u otra cosa y el Ministerio de Hacienda nos respondió. Quiere decir que sí era posible. ¿Y sabes por qué es tan importante esto? Porque este es uno de los pocos delitos donde podemos recuperar esos bonos. Porque si los bonos fueron adquiridos
con este dinero y definitivamente, porque tenemos que tener para eso la identificación del número de serie, etcétera, etcétera, de los bonos, esos bonos pueden ser congelados y recuperados por el Estado paraguayo. Y nos estaríamos ahorrando 10 millones de dólares más todos los intereses que debería pagarse, etcétera, etcétera. Solamente con un caso. Solamente con un caso. Con un caso. ¿Cuántos casos más podrían llegar a existir eventualmente? Porque la ley dice claramente que todo bien, servicio o negocio hecho con dinero de lavado de activos son pasibles de decomiso por la autoridad pertinente. Es decir, nosotros podemos recuperar esos recursos. Eso es importante decirlo. Eso es importante decirlo. Podemos estar en esto. Entonces, yo creo que en ese sentido el exministro de Hacienda no fue preciso, vamos haciendo un poco. Y lo otro que quedó ahí flotando, saltando, es lo siguiente, lo del parentesco. Yo no hago una cuestión particular, quiero ser muy respetuoso de las relaciones familiares y quiero ser muy respetuoso del prestigio de las personas, de modo que hablemos en términos simplemente de la información existente. Aquí está el Ministerio de Hacienda y hace negocios vendiendo un producto, ofreciendo un producto financiero. Ese producto financiero es adquirido por esta empresa privada, Casa de Bolsa Puente, Sociedad Anónima. ¿Sí? Casa de Bolsa Puente adquiere esos bonos. Aquí hay un ministro de Hacienda y aquí hay un asesor desde el 2014 hasta el 2016 que es su padre. Si se ajusta, pedimos el dictamen en ese sentido, pedimos dictámenes con respecto a eso. Si eso se ajusta a lo que sería, porque se ajusta a lo que son contrataciones públicas, finalmente contrataciones públicas, finalmente se rige eso. Y la ley de contrataciones públicas dice muy claramente, para más se hizo subasta en la baja electrónica, se dice muy claramente que cualquier negocio del Estado para adquirir o producir un servicio, vender, etcétera, etcétera, ¿verdad?, no tendrán los actores de esas empresas oferentes hasta 4º grado de consanguinidad. De modo que legalmente estamos estudiando los alcances de esa situación que en realidad sospechamos fuertemente que genera conflictos de intereses muy serios o cuando menos un problema ético. Peña me decía cuando le planteaba esto que primero lo ético podría llegar a debatirse, pero lo jurídico no tiene ningún tipo de impedimento, que no hay ninguna razón como para dejar de hacer un negocio, que su padre se dedica a esto hace muchísimo tiempo. Y me decía además que no lo ponía en una situación de privilegio a su padre, porque Hacienda no manejaba información respecto a cuánto ofrecían los demás competidores respecto a cada uno de estos bonos en particular. Por ende, mal podría Hacienda otorgar algún tipo de información privilegiada al padre de Santiago Peña. A ver, ahí yo le hice una pregunta justamente al exministro, porque él me dice, nosotros firmamos como el Ministerio de Hacienda, firmamos un contrato con la bolsa, ¿sí? Con la bolsa, en la cual se ponen todos los términos, etcétera. Entonces yo le dije, entonces, doctor, debe haber ahí una cláusula que así como cuando en cualquier licitación, si vos entras hoy a cualquier licitación del Estado paraguayo, a cualquier empresario le dice, debe estar al día con su cumplimiento de obligaciones con el Instituto de Previsión Social. Entonces me imagino, doctor, que debía haber una cláusula seguramente que están cumplidos todos los protocolos con respecto a que nuestros clientes están en fiel cumplimiento de las obligaciones con respecto al lavado de dinero. Y me dice, no hay ninguna cláusula sobre eso. Si se rige por contrataciones públicas, por ley de contrataciones públicas, o se firma ese contrato y no se puso esa condición, entonces estamos en una circunstancia de indefensión total de la máxima autoridad económica de la República del Paraguay, el Ministerio de Hacienda. ¿En ningún momento consideraron dentro de esta comisión, con las convocatorias que van realizando, la posibilidad de llamar al padre de Santiago Peña? Yo creo que
nosotros mañana le convocamos al presidente de la Casa de Bolsa Puente. La Casa de Bolsa Puente es la que operó este procedimiento de compras de los bonos paraguayos, del Estado paraguayo, desde las cuentas del Banco Nacional de Fomento. Ahí yo quiero decirte algo, introducir, haciendo un pequeño paréntesis. Aquí hay todo un ala del sector privado que requiere de investigación. Porque el Banco Basa, propiedad del Grupo Cartes, su presidente fue administrador general de una empresa de Darío Messer, apoderado general de una empresa de Darío Messer desde los años 90. ¿Quién? El doctor Claudio Campos. Entonces, a ver. 2, Banco Continental habría comprado, no lo digo yo, y todavía no tenemos esos reportes, pero lo dijo por los medios de comunicación el fiscal, a través de Banco Continental se habrían adquirido más bonos. 3, Casa de Bolsa Puente. ¿Cómo garantiza Casa de Bolsa Puente sus clientes que estén ajustados a derecho, que estén ajustados? Es el mercado financiero. ¿Cómo están ajustados sus clientes? O entonces no importa, y ahí es donde surge la pregunta, entonces el cartel de Sinaloa pudiera venir y adquirir entonces bonos del Estado paraguayo. Y el ex ministro me responde que no, que es imposible eso, y yo le dije, Messer lo hizo. Entonces, el sector privado es todo un... Yo creo que eso nos pone a nosotros en una cuestión, Santiago, que yo tengo un poco de temor. En el siguiente sentido, yo creo que hay algunas cosas que conseguimos sacar a flote, pero creo que nosotros destapamos una situación que huele feo y que a primera vista vemos problemas muy serios. Pero creo que es la punta del iceberg, es la punta de algo gigantesco que existe internacionalmente, que creo que como comisión no vamos a tener nosotros condiciones de investigar. Te doy un ejemplo, y lo digo porque creo que esto seguramente la Fiscalía lo va a hacer, el Ministerio Público, porque eso requiere de otros instrumentos. Las conexiones con los bancos libaneses. ¿Cómo se dieron los recambios a través con los bancos libaneses? 2, ¿cómo se produjeron los intercambios de recursos allá de un banco de Israel a esas bancas de Luxemburgo, etcétera, y la vinculación de algunas empresas que serían de Darío Messer, las que operaron en Luxemburgo y en Islas Vírgenes? ¿Por qué el Citibank está como intermediario de algunas transferencias desde esos paraísos fiscales? El Citibank, a través del Citibank se hicieron giros a las cuentas de Darío Messer. Entonces la pregunta es la siguiente, y me recuerda el caso de este señor que está ahora detenido en Estados Unidos, ¿verdad? El dirigente Naput, ¿verdad? El dirigente deportivo, donde la razón que esgrimía la fiscal general de Estados Unidos decía porque una transacción pasó por los Estados Unidos. Había utilizado el sistema bancario. Exactamente. En este caso también. Y finalmente, en el rol que nos corresponde a nosotros como parlamentarios, estamos viendo la revisión, ¿verdad?, del Poder Ejecutivo. Ese es nuestro papel, ¿verdad? Entonces, el otro día, hace 48 horas, en bancada de Frente Guazú estuvimos discutiendo el tema y vamos a tomar algunas iniciativas. Vamos a proponer a la comisión bicameral convocar también a las autoridades policiales. A ver, ¿cuáles fueron los procedimientos hechos para ubicarlo a Darío Messer? ¿Cuáles fueron los allanamientos que ellos realizaron para tratar de esclarecer todo esto que nosotros en cuantas semanas y con reportes públicos, institucionales? Aquí no hay un equipo de espionaje, no hay un equipo de inteligencia, no hay nada. Hay una comisión de personas normales, ¿verdad?, con mayor o menor experiencia y con un protocolo mínimo a seguir, donde se preguntan las instituciones, se hace un relevamiento de una información y se trata de constatar. No se dice nada que no estemos en condiciones de mostrarle un documento que nos digan, aquí está. Doctor, me queda eso que acabas de mencionar, que el caso Messer termina siendo
por lo que van encontrando, la punta del iceberg de una cuestión mucho más grosa y compleja. Eso efectivamente es así. O sea, ¿ustedes creen que el destapar el caso Messer en realidad puede conducir a qué cosas más graves a priori? Yo creo que vos accediste a una información de la Fiscalía brasileña, creo que una vez lo expusiste en uno de tus programas, y en uno de los testimonios de la Fiscalía brasileña sale y dice que se estima que a través de Sergio Cabral, el exgobernador de Río de Janeiro, el protocolo involucró a 5.500 millones de dólares, sí, de los cuales asignan a Darío, porque así se refiere a Darío Messer, a Darío 1.500 millones de dólares. Sí. ¿Cómo eso se une con todo esto? Y bueno, creo que las autoridades jurisdiccionales deberán responder esto de una manera. ¿Cuánto tiempo le llevó a esta comisión de investigación generar este caudal de información y caudal documental, o al menos elementos de sospecha que podrían llegar a servir para construir algún tipo de investigación por parte del órgano que debe hacerlo, que es el Ministerio Público? Y pregunto esto porque la naturaleza de una comisión de investigación, si bien es de rango constitucional, y es que me sorprende que Sergio Godoy, que conoce el derecho, cuestione la tarea de una comisión de investigación que tiene un carácter constitucional, que puede no ser vinculante efectivamente, pero nos da elementos sólidos de sospecha y documentados sobre todo. ¿Cómo puede ser que ustedes lo hayan generado en poco tiempo y no el Ministerio Público, que cuenta con gente capacitada como para poder indagar y hurgar mucho más a fondo, inclusive, con peritos calificados, con gente que podría llegar a auditar eventualmente gestión? Bueno, nosotros tenemos un proceso en realidad de trabajo de 3 o 4 semanas, realmente, ¿verdad? Desde los pedidos de informes iniciales que lo hicimos como bancada. En realidad, en mayo, junio, la bancada había propuesto justamente la constitución de la comisión bicameral. Eso tardó en constituirse, se dio el argumento de que estaba el recambio, etcétera. Bueno, después tarda un poco, se constituye la comisión y de ahí en más, nosotros previamente a eso ya habíamos solicitado informes. Y cuando comenzamos a recibir los primeros informes, estamos hablando de 3 o 4 semanas, ¿verdad? El Ministerio Público dice tener avanzadas investigaciones, ¿sí? O sea, nosotros nos reunimos con ellos, etcétera. Y lo que tenemos claro es lo siguiente: cualquier cosa que sirva para obstaculizar, queremos por favor que la gente del Ministerio Público nos diga esto puede dificultar la investigación jurisdiccional de nuestra parte, etcétera, etcétera. Y nosotros, tomando la precaución por el hecho de que tiene atribuciones muy grandes la comisión, pero termina con una frasecita que dice no será vinculante. Entonces tomamos la siguiente precaución: que sea pública, que filmemos, hay grabaciones de todas las audiencias, hay copias taquigrafiadas de esas audiencias. Es decir, ese documento es de manejo público. Creo que una de las primeras veces donde la información pública significa tanto, la disponibilidad de información pública significa tanto. ¿Quiénes más van a ser convocados? ¿Juan Carlos López Moreira? Sí, el señor Patricio Fiorito, que es el presidente de Casa de Bolsa Puente, la ex directora de la unidad de inteligencia financiera, y mañana cerramos el círculo con Karina Gómez. Con Karina Gómez de Cenavico, ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué vínculo tiene Karina Gómez con Sergio Godoy? ¿Hay algún parentesco familiar o no? No, tengo la referencia de que el esposo de Karina trabaja con el senador Godoy. Esa es la referencia que yo tengo. De todas maneras, vamos a preguntarle si es cierto eso que se dice, ¿verdad? Efectivamente, parecería ser que su pareja trabaja con el senador Godoy, ¿verdad? Entonces, bueno, de todas maneras, lo que queremos con la directora del Cenavico es saber cuáles son los activos y
comparar con cuáles fueron los movimientos que ocurrieron con estas cuentas, qué se adquirieron, para qué se liberaron estas cuentas. Hay que recordar que aquí, no sé, voy a equivocarme de número, a lo mejor 35.000 hectáreas de terreno fueron adquiridas, cabezas de ganado que fueron adquiridas, movimientos que fueron trasladados hacia una casa de cambio, ¿verdad? Que también vamos a tener que discutir qué rol cumplió esa casa de cambios en todo esto, porque está citado en el lavallato, en la investigación de la Fiscalía, está citado este señor Lucas Mereles, ¿verdad? Que es un directivo de Casa de Cambios Grendahue, ¿verdad? Entonces vamos a tener que preguntarle también a él qué rol jugó con todo esto, ¿verdad? ¿Y Cartes puede ser convocado efectivamente? La respuesta, yo quiero en ese sentido ser muy claro. Nosotros vamos paso por paso y vamos generando, de acuerdo a los materiales que vamos teniendo, a la información que vamos teniendo, vamos convocando a la gente, ¿sí? Porque creemos que tenemos cosas que preguntarles, ¿verdad? En la medida que sea necesario, como dije el otro día, convocarlo al Papa Francisco, lo convocaremos al Papa Francisco. Y sin aspirar a tanto, ¿crees hoy que con los elementos que tienen Cartes puede aportar algo a la investigación? Yo sería prudente un poco hasta que tengamos más elementos, ¿sí? Hasta que tengamos elementos. El otro día fue publicada una cuestión, ¿verdad?, que creo que es muy importante. La empresa Tornum Sociedad Anónima, es una empresa que se abre en la década del 90 aquí en Paraguay y después en los 2000 se abre una sucursal en Panamá, ¿sí? Esa es una empresa offshore, ¿sí? Esta empresa tenía acciones de Darío Messer y tendría acciones del expresidente Horacio Cartes, que si se confirma, sí tendríamos muchas cosas que preguntarle. Correctísimo. Doctor, agradezco la presencia, la claridad y la contundencia, sobre todo en la explicación, y creo que efectivamente esto puede todavía involucrar a muchas más personas en medio de todo esto, y me quedo con eso, destapar algo mucho más grosso de lo que imaginábamos inicialmente. Gracias, doctor. Gracias a vos. El senador Jorge Querey del Frente Guazú. Hacemos nosotros la pausa. A la vuelta de la pausa, el doctor Vasconcelos, el doctor Ramírez Montalbetti ya están con nosotros aquí. Vamos a hablar del sistema de transporte que estuvo en discusión en estos días en Asunción en particular. Venimos en 2 minutos. 20:59 minutos, estamos haciendo AM en vivo a través de Noticias Paraguay. Vamos a hablar ahora de todo esto que se generó a través de una nota, prácticamente hablaba de una cacería de conductores de MOVE. Y después nos enterábamos del caso de un conductor de MOVE que tuvo la retención de su vehículo tras cometer una infracción por más de 3 días, en un proceso que armó un debate tremendo a través de que se pudo percibir en las redes sociales y también los medios de comunicación. Vamos a meternos primero en MOVE, como una iniciativa que parte del sector privado, de la sociedad. La falta o no de regulación, qué es lo que dice la Constitución Nacional y qué palos a la rueda aparentemente le está poniendo la administración municipal a esta iniciativa. Tenemos un informe al respecto. Las nuevas tecnologías han sido siempre parte de una oleada a la que la tradicionalidad tuvo su resistencia, pero que finalmente se dio al entender las ventajas de subirse a ella y aprovecharla. En cuanto al servicio de transporte, la innovación llegó desde las aplicaciones como MOVE, que ofrece un servicio de traslado sin identificarse como transporte público, sino más bien como una plataforma que actúa como nexo entre usuarios que desean encontrar una alternativa en movilidad y conductores particulares. MOVE, una aplicación 100% digital que propone inmediatez ante un pedido de traslado y ofrece los datos del conductor y del costo que tendrá llegar a destino incluso antes de subirse al automóvil seleccionado. Recientemente, la Municipalidad de Asunción realizó una especie de cacería de brujas, con operativos encubiertos que buscaban encontrar irregularidades en el servicio de los conductores de MOVE e incluso llegaron a retener vehículos.
Esto tuvo como efecto una reacción ciudadana masiva que se manifestó a favor del servicio de los movers. Y aún más, exigió el mismo esfuerzo por buscar la calidad en los otros servicios de transporte. Sin lugar a dudas, las opciones de transporte y traslado dentro del país, cuando se trata del sector público, se encuentran con demasiadas deficiencias que nunca pueden subsanarse completamente. Las nuevas tecnologías encuentran una oportunidad donde la necesidad dentro del mercado no está siendo cubierta. Y necesariamente esto se pone casi como en un versus contra el servicio de taxi, porque fueron justamente los taxistas quienes, las autoridades de APTA quienes se autoproclamaron el hecho de haber promovido esta especie de cacería respecto a Move y una competencia que se dio y también el debate que se generó poniendo uno contra otro. Recordemos que con el equipo de AM hicimos una investigación hace un tiempo donde demostrábamos las facilidades para instalar taxímetros clandestinos que pueden ser manipulados. Muchas veces salvaron la ocasión y también muchas otras se aprovecharon de ella. Entre héroes y villanos, el grupo de taxistas ofrece un servicio de transporte que, como los demás, tiene sus ventajas y sus desventajas. ¿Y el taxímetro? Mira el taxímetro. Tengo que poner el taxímetro. El equipo periodístico de AAM demostró este año que hay talleres particulares que operan instalando taxímetros clandestinos, preparados especialmente para manipularlos a puro antojo y así cobrar lo que al conductor se le antoja. Un grupo que se aprovecha del pasajero sin ningún peso de conciencia. Y lo hace a sabiendas de que su actuación así mancha al resto del gremio. Pero pareciera no importarle. Por un lado, están los que a dignidad, honor y sacrificio se ganan la vida subiendo pasajeros a diario y relatando incluso sus propias experiencias en el trayecto. Y por otro lado, están los que ya decidieron hace tiempo estar del otro lado de la vereda de lo que representa un trabajo que en esencia es servicio y honestidad, y se aprovechan de esa confianza otorgada por el pasajero para estafar. Y así, ante la consecuencia de los hechos que en vez de afianzar a sus clientes los espanta, el servicio de taxi se ha devaluado y lucha constantemente con aquella mala imagen que unos cuantos se encargaron de darle. Está con nosotros el doctor Juan Carlos Ramírez Montalbetti, que es director de Asuntos Jurídicos de la Municipalidad de Asunción. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos. Bien, excelente, Santiago. Gracias por estar con nosotros. Saludos al doctor. Doctor Jorge Vasconcelos, ¿cómo te va? Muy buenas noches, Santiago, para vos, mi respeto a la audiencia. Gracias por acompañarnos. Doctor, quiero arrancar con vos, porque el tema de las barreras es algo que venimos debatiendo hace tanto tiempo, cuestionando hace tanto tiempo, aguantando las malas interpretaciones hace tanto tiempo, que no sé si el cuestionamiento a lo que hizo la municipalidad, y después voy a ir al doctor Montalbetti, es generar el marco jurídico para que operen las nuevas tecnologías y la necesidad de generar una mesa para que puedan trabajar legalmente en Paraguay, o el haber armado una especie de trampa para que caigan estos conductores en estas barreras. ¿Cuál es tu cuestionamiento, doctor? A ver, para poner en claro algunas cuestiones básicas.
toda la regulación en materia de transporte, tránsito, es competencia exclusiva de la municipalidad, por mandato constitucional. Inclusive, la Ley Nacional de Tránsito y Seguridad Vial se encarga de aclarar: servicio de transporte es traslado de personas o cosas realizado con un fin económico directo, producción, guarda o comercialización, o mediando contrato de transporte. Ahora bien, ¿qué es lo cuestionable? Independientemente de nuestra crítica ya bastante reiterada al sistema de barreras policiales que la Municipalidad de Asunción sigue aplicando, lo que vemos en este caso específico es que la Municipalidad no se ha puesto a la altura de las circunstancias, porque correspondiéndole regular la materia no lo ha hecho, sino que se ha dedicado a realizar actividades de carácter clandestino, y tenemos que ser claros en ese sentido. La nota publicada por todos los medios de prensa, firmada por Florentín Jiménez, coordinador general de la Dirección de Tránsito y Transporte, en un sistema jurídico republicano, califica como abuso de autoridad y es susceptible de un proceso penal. Los términos en que fue concebido, de carácter absolutamente represivo, señala aplicar todas las infracciones que posee tanto de la ordenanza 21/1992, la ordenanza 4792/2010 y otras ordenanzas si existen. Y en el punto inmediato anterior, demorar al vehículo y llevarlo al corralón municipal del cuartel de la Policía Municipal de Tránsito. Es decir, esto refleja claramente el abuso de autoridad en que se incurrió. Llevar al corralón municipal de tránsito los vehículos con cualquier excusa, por cualquier razón, aún ante la inexistencia de una razón legal que la soporte. Doctor Ramírez Montalbetti, como director jurídico de la municipalidad y como un conocedor básicamente del marco legal, ¿vos avalás esa nota firmada por Florentín Jiménez? Nosotros hemos producido un dictamen que me gustaría, pero antes que eso, estoy tan satisfecho con la presencia del doctor Vasconcelos porque me está relevando de la necesidad de demostrar de que la municipalidad tiene competencias de fiscalización, de control sobre la circulación de automóviles, que es absolutamente importante, porque hasta ahora la discusión ha sido si la municipalidad tiene potestad o no de controlar a estos vehículos que están circulando de una manera no autorizada. Porque esa es la cuestión. ¿Tenemos o no tenemos potestad para controlar, digamos, toda la circulación de vehículos? En principio... ¿Qué querés decir sobre eso, doctor? Sí, perdón. Donde discrepo con el doctor Ramírez Montalbetti es cuando él califica la situación como circulación no autorizada. ¿Sí? No requieren de autorización hasta que exista un marco regulatorio que exija tal autorización. Mientras tanto, su circulación, su funcionamiento es absolutamente lícita. Volvemos a la discusión inicial entonces. ¿Por qué? Sí, porque, doctor, la municipalidad está obligada a regular, pero no lo ha hecho. Bueno, una cosa es la regulación no es anterior al otorgamiento, o acaso es posterior. Miren, CLIC Sociedad Anónima primero autorizó la circulación de vehículos y durante varias semanas estuvieron circulando, cobrando en el transporte de pasajeros. Señor, la municipalidad no sabía nada. No hay ninguna regulación que lo prohíba. Y usted, al igual que yo, sabe perfectamente de que aquello que la ley no prohíbe no puede ser considerado irregular. Bueno, voy a mencionar algunas cosillas sobre este tema, ¿verdad? El doctor Ramírez Candia, en su manual de Derecho Administrativo, cuando habla de la actividad ordenadora municipal, dice: el ejercicio de la función de ordenación o limitación sobre las actividades de los particulares por parte de la administración municipal
hago un pequeño salto, se halla plenamente admitidas en la Constitución, en el artículo 168 y en la ley orgánica municipal. Y menciona la actividad sanitaria, moralidad, ambiente, seguridad y tránsito. Y en materia de tránsito nos dice control del cumplimiento de disposiciones que regulan la circulación de vehículos referidos a usos de placas, obligatoriedad de registro de conducción, uso de extinguidores, cinturones de seguridad. Y la ordenanza número 26 del año 92 es absolutamente clara sobre las competencias de la municipalidad. Y esta ordenanza que aprueba y regula el servicio de transporte de personas en automóviles de alquileres, dice: el servicio de transporte de personas en automóviles de alquiler es una actividad privada de interés público y la presente ordenanza tiene por finalidad regular este servicio prestado por taxis, radiotaxis y remises en el territorio de la ciudad de Asunción. ¿Y el servicio de MOP califica como uno de estos servicios? Tiene modalidades, prácticamente es una mezcla entre taxi y remis. Perdón, doctor. Yo no pongo en tela de juicio y comencé por allí. La materia es de competencia municipal, la regulación es de responsabilidad municipal. La modalidad no está regulada. Frente a la ausencia de regulación, resulta aplicable lo que establece el artículo 9 de nuestra Constitución Nacional, que en su segunda parte dice claramente: nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni privado de lo que ella prohíbe. Por lo tanto, calificar como un servicio no autorizado algo que no requiere hasta hoy por la municipalidad de una autorización previa de funcionamiento no me parece adecuado, y es lo que le señalé. Ahí es donde tenemos la discrepancia, porque estamos hablando de vehículos que transportan personas y cobran por ese servicio. Ese es un servicio que tiene que ser o no controlado por la municipalidad o no. Ese solo hecho. Regulado. No estamos hablando de hoy. ¿Y hoy está regulado, doctor? Y no está regulado, doctor. Hoy tenemos disposiciones análogas, pero el hecho, pasado. Porque aquí una cosa es que se apruebe la licencia de MOV para autorizar la circulación de vehículos, y otra cosa que esos vehículos estén circulando. No interesa, para mí son taxis clandestinos o remises clandestinos. No tienen habilitación para circular, no tienen la inspección técnica vehicular aprobada, por ejemplo. Hoy ninguno de esos vehículos se han presentado a la municipalidad para solicitar autorización para circular. Una modalidad en la que en medio de voy a ir a un absurdo, en medio de una huelga del transporte público de pasajeros, se organizan y ponen carteles diciendo: voy hasta tal lugar, quien quiera subir que vaya conmigo. ¿Calificaría como un servicio de...? El derecho conoce el transporte benévolo. Conoce el transporte benévolo. O sea, en casos especiales se admite que ese tipo de vehículos puedan circular. Pero estamos hablando de gente que gana dinero. Y no solamente gana dinero, sino entrega parte de ese dinero a la firma que le autorizó a circular. Y lo que a nosotros nos dice que están autorizados por la firma CLIC Sociedad Anónima, y esa autorización nosotros desconocemos. Desconocemos porque la autorización la tiene que dar la municipalidad y no la firma CLIC. En el contrato que yo tengo aquí, dice claramente que cualquier persona que tenga vehículo y esté en ciertas y determinadas condiciones, puede ser autorizado por la firma para circular con ese automóvil, levantar pasajeros, cobrar y ganar dinero y entregar parte de ese dinero a la firma. En materia de derecho, pregunto, doctor Vasconcelos, ¿sí? ¿Es suficiente con encontrar una norma análoga para equipararla al caso que va a ser objeto de estudio, de análisis, de control por parte del municipio? ¿O tiene que estar expresamente reglado como para poder intervenir? Para ser objeto de análisis se puede tomar como elemento de análisis inclusive normativa extranjera. Es decir, por ese lado yo no veo cuestionamiento. Donde veo cuestionamiento es que se pretenda
ejercer una función represiva por aplicación de disposiciones análogas, lo cual se encuentra absolutamente reprobado del sistema constitucional y del sistema procesal penal. En la ley dice que el transporte es lo que está prohibido fuera de la regulación municipal. El transporte de personas y cobrar. No dice que debe ser regulado, dice. Estas plataformas son Doctor, fenómenos si nuevos. Caso, seamos sinceros. El municipio, desde la vigencia de la Ley Nacional de Tránsito, ha renunciado a su propia función constitucional y ha aceptado la existencia de órganos superiores como la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial. Y a partir de esa circunstancia, ha aceptado también de que la Ley 5016 deja sin efecto normas municipales anteriores. Es así de sencillo. Pero ¿cómo no? Lo dice la ley. No, señor, la Constitución. Y no han cuestionado, jamás han planteado la acción de inconstitucionalidad. La Constitución dice claramente, doctor, que la circulación de transporte dentro del municipio local es competencia única, exclusiva y excluyente de la municipalidad. ¿No dice eso la ley? La Constitución dice. 5016. La Constitución lo dice cuando habla del transporte municipal e intermunicipal. Nunca han planteado la inconstitucionalidad, señor. Por eso que no hace falta, porque la Constitución mantiene y la ordenanza local establece claramente que el transporte de personas que se realiza dentro del municipio. Por eso estos servicios no pueden, los taxis ni los remises pueden salir de Asunción, pero dentro del municipio la municipalidad mantiene sus competencias. No sé de dónde sale esto que hemos renunciado. En la 1590, la ley que habla del funcionamiento de la DINATRAN y crea el Sistema Nacional de Transporte, ahí se establece un sistema nacional en donde Asunción está dentro, pero como un sistema nacional, pero no porque la DINATRAN haya asumido las funciones municipales de acuerdo a lo que yo conozco. Aquí tenemos, vuelvo a repetir, tenemos la Ley Orgánica Municipal, que es clarísima en el sentido de que el transporte dentro de la ciudad de Asunción está a cargo del municipio. No sé de dónde sale que nosotros hemos renunciado a ese tipo de cosas, ¿verdad? Sí, y en la ordenanza del artículo 5 de la Ley 5016 que dice: autoridades en materia de tránsito son autoridades de reglamentación, aplicación y ejecución de la presente ley, la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial y supletoriamente los organismos nacionales y municipales involucrados en la temática vial. En el territorio que le compete a la DINATRAN, yo acepto eso. Atribuciones reglamentarias a las municipalidades. Las municipalidades podrán dictar normas complementarias para la calificación y sanción de las infracciones establecidas por la presente ley. Entonces, ¿es en el tramo vial nacional o en el ejido municipal? En todo el país. Doctor, lo dice la ley. Pero respetando las competencias de los municipios. Doctor, los agentes de tránsito de las municipalidades aplicarán la presente ley dentro del ejido o zona. Repito, los agentes de tránsito de las municipalidades aplicarán la presente ley dentro del ejido o la zona urbana de sus respectivas jurisdicciones. No es conmigo el problema, doctor, es con la redacción de la norma. Y ustedes han tolerado la norma desde el principio. Mira. ¿Cómo no? Artículo 168 de la Constitución. Pero yo coincido con usted, la reglamentación y la fiscalización del tránsito, pero han del transporte pues, público. A eso. No es cierto. De ninguna manera, si tenemos nuestra ordenanza. Cuénteme cuál es la acción, cuándo plantearon la inconstitucionalidad de esta norma, cuándo plantearon su derogación. Diría yo, ¿cuándo reclamaron sus facultades constitucionales originarias? Hay competencia superpuesta, mi estimado amigo. No puede haber. ¿Cómo? Entonces la Agencia Nacional de Tránsito se apoderó de todo el transporte de los municipios. Señor. Ocurrió conmigo el año pasado cuando fui a la Municipalidad de Asunción a renovar mi registro de conductor y me dijeron que no me podía andar porque la Agencia Nacional de Tránsito y OPASI le habían dado un reporte de que yo tenía también registro de conducir de Fernando de la Mora y hubo de recurrir a un habeas data contra el municipio de Asunción, contra el municipio de Fernando de la Mora y la Agencia Nacional de Tránsito para determinar finalmente que la información era falsa.
Nosotros seguimos pidiendo la licencia de conducir. Cuando la PAS Sí. y la Agencia Nacional de Tránsito le permiten. Seamos honestos. Doctor, No, quiero no, no. insistir. Le voy a con hacer llegar a su despacho la copia del expediente. Quiero insistir con la primera pregunta que le hice. Sí, señor. ¿Usted avala esa nota redactada en esos términos por parte del municipio como para cumplir con lo que consideran ustedes es una competencia de la municipalidad? Yo creo que el intendente fue muy claro cuando dijo de que a él le parecía incorrecto lo que se había hecho y que no se repetiría más, porque es un solo caso. Solo caso, y sobre eso el intendente se expidió claramente. El dictamen que nosotros hemos emitido, y voy a tener que leerle porque si no da la impresión de que estoy faroleando, ¿verdad? El dictamen que nosotros hemos emitido, el dictamen es de fecha 12 de noviembre y dice lo siguiente, que conforme a lo citado con anterioridad, es función municipal la regulación y fiscalización de los servicios de transporte público y nos encontramos ante un sistema de transporte el cual pretende introducirse en la ciudad, de la cual no se cuenta con normativa alguna que la regule y la cual estaría en total contravención en caso de estar operando sin autorización para el efecto por parte del municipio. Asimismo, como se había señalado, son varias las legislaciones vigentes a las cuales se deben someter ante su eventual implementación. Y aquí se repite el artículo primero que yo les acabo de leer, donde dice: el servicio de transporte de personas en automóviles de alquiler es una actividad privada de interés público y la presente ordenanza tiene por finalidad regular este servicio prestado por taxis, radiotaxis y remixes en el territorio de la ciudad de Asunción. Resulta insuficiente la citada normativa para la aplicación de este tipo de servicios debido a la naturaleza del mismo, que deben ser previstos a los efectos de una eventual implementación en el que se estaría arriesgando la seguridad de las personas, la seguridad vial y otros. Por lo expuesto, Sí. y aquí viene la conclusión, es parecer de esta asesoría jurídica que corresponde la remisión de estos autos al Departamento de Transporte, dependiente de la Dirección de Tránsito y Transporte, a los efectos del estudio acabado, evaluación y regulación de esta tipología de medios de transporte que se pretende establecer dentro de la ciudad. No obstante, se recomienda el control de la circulación de estos vehículos de transporte de personas. Doctor, me permite, quiero mirar un pequeño párrafo en esto. Tengo 3 minutos y me estoy yendo. Conforme a lo citado, es función este tipo de transporte, de la cual no se cuenta con normativa alguna que la regule. Si no existe normativa que la regule, ¿puede la Municipalidad de Asunción decirle usted no puede operar? Puede. Categoría. Y no es una contradicción, doctor. No sé por qué diría que puede. Y puede porque entiendo es transporte de personas que, Pero, está doctor, cobrando. doctor, Es una actividad ilícita. La municipalidad es el administrador de los bienes públicos del Estado, del municipio, no es nuestro patrón. Cualquier actividad que no esté regulada puede ser desarrollada sin ningún tipo de inconveniente. El día que se regule y se establezcan las pautas, los parámetros, los requisitos, las exigencias, fenómeno puede ilegalizar el servicio. Pero mientras ello no ocurra, no puede. En virtud del principio del derecho administrativo que usted conoce tanto como yo. Doctor Todo Vasconcelos, aquello que no está prohibido está permitido. lastimosamente se nos fue el tiempo, pero me parece que es enriquecedora la charla. Me da la sensación que efectivamente necesita la municipalidad una norma como para poder hacerla cumplir eventualmente. Totalmente de acuerdo. Pero no no desde la clandestinidad como planteó ese operativo, tratando de echar en gorra a alguien o esconderse como para eventualmente cachar a alguien en una situación como esta. Municipalidad a favor de la regulación para todos los servicios de transporte público, lastimosamente no es lo que se vio. Ese es el problema. Una cosa es el discurso de Gacetilla y la otra es cómo opera la municipalidad a través de sus órganos. Y opera penosamente armando operativos encubiertos como lo hizo, creo que durante muchos años. Operaciones de represión. Pongámosle la calificación exacta. Gracias, doctor Vasconcelos, por acompañarnos. Doctor Montalbetti, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes.